Señores, continuamos aquí en su espacio Levántate, Nueva York. Interesante la conversación con el señor Pujols. Ahora vamos a recibir, señores, a nuestra amiga psicóloga con su sección especial aquí en Levántate, Nueva York, Minerva Santos. Buenos días, bienvenida, Minerva. Buenos días, amada, bendiciones para ti, princesa. Aquí está conmigo Hola Minerva, qué bueno Viviana. Hola, amada, placer verte enorme. temprano. Somos Vamos a mujeres hablar de la de discapacidad, de algunos tipos de capacidad de Minerva, en hoy personas. te contaba, hoy es el día de la discapacidad, el Día Mundial de la Discapacidad. Entonces, es un 15%, según dice el Banco Mundial, de las personas en todo el mundo vive con algún tipo de discapacidad. Queremos hablar contigo desde el punto de vista de la psicología sobre la autoestima de estas personas que tienen algún tipo de discapacidad. Bueno, sí, mira, recordemos que estamos hablando de la discapacidad física, las personas que manejan, por ejemplo, discapacidad física, es muy normal que su autoestima esté un poco bajo. Por eso siempre se les recomienda trabajar la autoaceptación. ¿Quién soy? ¿Y cuáles son mis limitaciones? Porque basado a eso, entonces yo me enfrento a la vida con más veracidad. Minerva, tú sabes que cuando inició el programa, Providencia leyó un párrafo donde a la mente me llegó, donde dice hasta dónde llega la capacidad y que no hay capacidad. Entonces a mí me llegó a la mente que la capacidad está aquí en la mente de las personas, porque hemos visto personas con discapacidad que son airosos, como tal el que dijo Providencia, Sí. hay, y que no hay límites para ellos. O sea, entonces yo entiendo que la discapacidad es mental del ser humano. No, ¿O tú espera, me lo que pasa es corriges? que hay un tema. Existe lo que es discapacidad física, que son muy reales, ¿oíste? Ahora bien, eh, el deseo a seguir adelante, a avanzar y que ciertas limitaciones físicas no te limiten para hacer algunas cosas, eso es otra cosa. Porque recordemos que conocemos muchas personas que no tienen discapacidades físicas, pero sí mentales. Sí, pero hemos visto Entonces, personas que tienen discapacidad, perdón, que tienen discapacidad, que le faltan los brazos y con los pies hacen todo lo que tienen que hacer, escribir en computadora y todo porque eso. son personas determinadas a avanzar ante la vida, aún sabiendo que tienen una dificultad física. Exacto. El punto de vista aquí es cómo manejar la autoestima de esa persona para que aún en medio de su discapacidad pueda desarrollar una vida lo más normal posible. Porque hablaba yo que también hay casos, Minerva, de familias que ocultan ese tipo de personas. Sí, pero la verdad es que eso era en otra época. Actualmente las familias hablan de las ciertas discapacidades como algo que tú sabes que pasa y podemos avanzar ante la vida. Recordemos que actualmente hay muchas organizaciones, incluso la inclusión de personas con cierta discapacidad en el área laboral es algo que ha crecido bastante, gracias a Dios. Y que hay que darle su cuota, que está establecida la cuota para eso. Pero podemos ver, Minerva, Minerva, perdón, Oscar, antes de que tú le hagas la pregunta, de que hay Oscar, países caramba. como, hay países como la República Dominicana que ignoran que el discapacitado tiene que tener unas rampas para caminar. Incluso aquí en Nueva York, Estados Unidos, ya en los trenes están colocando La su accesibilidad. accesibilidad para que puedan subir a través de elevadores y todo eso. Pero la República Dominicana brilla por su ausencia lo que son las áreas de los discapacitados. No en todas partes, no realmente es así. Ha avanzado bastante, te lo digo porque, por ejemplo, incluso algunas instituciones públicas de Santo Domingo no solamente tienen las rampas, sino también que tuve un personal maravilloso, personas en sillas de ruedas, personas no videntes, que dan un servicio maravilloso. O sea, eso ha mejorado bastante. Eso ha mejorado, de verdad que sí. Oscar, tiene la palabra. Minerva, un placer verte de nuevo, aunque sea por la distancia. Aunque yo sé que cuando se habla de discapacidad y capacidad, generalmente nos limitamos a las discapacidades físicas.
Ujú. Pero en New York tenemos una epidemia de discapacidad mental. Bueno, eso sí. O sea, personas, y primero que son mucho más que las personas que tienen discapacidad física, Sí. y personas que son incapaces de funcionar en la sociedad a partir de problemas mentales creados o hereditarios. La pregunta es la siguiente: ¿puede una persona que nació mental y físicamente capacitado convertirse en una persona discapacitada Por supuesto que sí, mentalmente? señores, pero tenemos evidencias claras con diario de eso. Todo. Recordemos que la discapacidad, la que tú me hablas, Oscar, tiene que ver mucho con la falta de creer en ti mismo, con la falta de hacer cosas por ti y para la sociedad. La, Entonces, no, y perdón que no tenga la pregunta, ¿qué debemos hacer como sociedad? Porque esto está destruyendo los Estados Unidos. Sí, claro. O sea, más de 100.000 niños jóvenes se suicidan cada año solamente sobredosis de droga. Y por los bullying. O sea, ¿cuántos millones andan por ahí que debido a las drogas o a otras razones? Suicidio infantil. O Sí, sea, la pero mayor Oscar, causa recuerda que estamos hablando de que cuando hablamos de discapacidad, tiene que ver mucho con un sistema familiar bastante difícil, porque de ahí es que Exacto. parte todo, ¿tú me entiendes? De ahí es El que núcleo parte todo. familiar. O sea, tú puedes tener personas, por ejemplo, mira, hay familias que tienen un ejemplo claro, digamos un niño con síndrome de Down nace con cierta discapacidad porque quizás no tiene la misma agilidad que otros niños. Sin embargo, tú ves que tienen una familia que lo apoyan y lo tratan como que no tuviera un síndrome de Down, lo tratan normal, como una Así persona sin es. ningún tipo de discapacidad. Y cuando crece es una persona totalmente productiva en todas las áreas de su E vida. independiente. Entonces tú te das con esta familia que tiene un niño que físicamente está bien, y es un parásito social. ¿Por qué? Porque la familia no se involucra con este muchacho. Entonces, el problema de las discapacidades que no son físicas en su gran mayoría tiene que ver mucho con el tema de la familia. Por eso es tan importante enfocarse en la familia. Por desgracia, lo hemos hablado mucho, Oscar, y tú lo sabes en el programa, es que la descomposición familiar va a traer como consecuencia Afecta. muchas personas con muchas discapacidades emocionales, lamentablemente. Ese punto lo tenía ahí guardadito, el tema de la familia, Minerva, de cuál es el juego que tiene que jugar, el rol que debe jugar una El rol. familia, el rol que debe jugar una familia con un miembro que tenga algún tipo de discapacidad física, en este caso, para evitar que esa persona sea víctima de bullying y de burlas, sobre todo en las escuelas y en la sociedad en sentido general, y que pueda integrarse y llevar una vida normal, común, dentro de De la lo que se sociedad. puede. Mira, para nosotros los padres, tener un niño con discapacidad es una de los retos, perdón, más difíciles, porque uno siempre piensa como padre, y el día que yo no sé qué va a pasar con mi hijo. Siempre es recomendable trabajar con los padres cuando los niños están pequeños para aceptar la realidad, y ya después que los niños van tomando cierta formación, explicarle que su condición física, a pesar de que otros niños la tienen, su realidad es que la tiene y tiene que aprender a vivir y aceptar su condición. Entonces, basado a eso, ¿cuáles son las cosas que tú puedes hacer? ¿Cuáles son tus limitaciones, pero cuáles son tus fortalezas? Y tratarlo como una persona totalmente normal. Y Mira, cuando van Pero, creciendo se dan cuenta de que la vida es bien, o sea, se puede avanzar ante la vida. Minerva, Señores, yo conozco, dígame, amor. puede ser una señal de alarma o de preocupación de un padre que ve que su niño o su niña se aísla y que vive apartada todo el tiempo de lo que es la familia y su entorno. ¿En qué aspecto tú me lo hablas eso? Porque ya eso no cae en discapacidad, sino en descuido.
No, porque muchas veces vemos familias que tienen hijos adolescentes que se encierran en sí mismos y se apartan de compartir con la familia para poderse ayudar. Y luego tenemos resultados de niños que dicen que se van a suicidar, que piensan ir a una escuela y metrallar y acabar con los demás niños porque sienten como ese rechazo de la sociedad. Es un problema, como dice Oscar, la pregunta es si debe ser un problema de alerta de los padres observar cuando ven a su niño apartado de la realidad. Es que no viene siendo ni siquiera un problema de alerta, porque es el problema de los padres, no de los hijos. Ya. Porque un hijo no se aparta de un día para otro, hay muchas cosas que se dan antes de que pase esa situación. Es un proceso. Oscar tiene la palabra, que está inquieto. Minerva. Sí, no, es sobre el problema de capacidad física y políticas sociales. Pero en República Dominicana están prohibidos por ley las 3 causales. Okay. Y una de las causales es permitir el aborto en caso en que se sabe que la vida del niño, o sea, que el niño tiene un tipo de enfermedad total. Entonces, eso es una política social. ¿Cuál debe ser la política social nosotros como sociedad? Tratar de implementar en casos, porque hay diferentes casos de discapacidad. Hay niños que nacen con una discapacidad total y siempre van a ser dependientes. Otros que pueden crear habilidades que les permiten mantenerse independientemente. Entonces, ¿cuál debe ser la política social con respecto a esos diferentes casos? Aquellos que tienen discapacidades, pero que pueden crear nuevas habilidades, o aquellos que nunca la van a poder adquirir. Es que eso, mira, Oscar, es que eso es un tema tan profundo y tan delicado, porque eso tiene mucho que ver con los padres. Es una decisión muy personal de los padres. El hecho de que tú o yo tenemos una opinión, la verdad, eso es más profundo de eso. Si tú me preguntas a mí, mi opinión no la puedo decir al aire. ¿Tú entiendes? Entonces, eso es muy delicado. Cada ser humano decide. Por ejemplo, te voy a hablar de mi caso. Yo tuve una niña que murió con síndrome de Down y yo nunca lo supe. O sea, nunca me lo dijeron ni siquiera en sonografía. Mi hija nació y después fue que me di cuenta que nació con síndrome de Down. Pero lamentablemente, recuerda también, Oscar, que en nuestro país, basado a ciertas clases sociales, o hay sonografías especializadas que te especifican la condición que viene el niño, pero eso no se da con todo el mundo. O sea, cuando tú vas al luz, es que tú te das cuenta de sorpresa el problema que viene con el bebé. Definitivamente. Pero no debe ser no debe ser una decisión exclusiva de los padres. Debería de ser así. Debería. Minerva, una cosa. Lo que pasa, ¿tú sabes qué pasa? Perdón, okay. ¿Sabes qué pasa? Mira, es que eso es tan delicado y eso es tan guau, porque es que para tú decirle a una madre que espera con tantas ansias a un bebé y que te digan, por ejemplo, viene con síndrome de Down y tú tienes la facilidad de hacer un aborto de repente a los 3 meses, a los 4 meses. Mira, es muy difícil para unos padres tomar ciertas decisiones, ¿oíste? No debe ser no debe ser fácil. Pero Minerva, siguiendo con el tema en el aspecto psicológico, ¿cuáles son las secuelas que pueden tener este tipo de niños que reciben burlas por su condición física? Reciben burlas porque los otros niños también son crueles y le hacen ver sus discapacidad y le hacen ver su problema físico. Eso va acumulando alguna secuela y cómo podemos sanar esa persona que recibe todas esas burlas. Mira, el tema del bullying no solamente con los niños con discapacidad, de hecho quiero que sepa que depende de la discapacidad, ¿no? Pero se da más el bullying en los niños que supuestamente físicamente están bien que los niños con discapacidad, si tú supieras. Claro, porque las maestras en las escuelas, además la mayoría de los niños con discapacidad están en escuelas especiales, donde se cuida mucho, pero si se da el caso, calcula, habría que sentarse con ese niño
para que él pueda entender que su discapacidad no lo limita como ser humano y que quien está mal es la persona que se burla. Pero eso es un trabajo que se hace arduamente y para tú reconocer eso, primero los papás tienen que saber lo que está pasando y buscar ayuda profesional. Yendo en ese sentido, Minerva, cuando un niño nace discapacitado, los primeros son los padres que hacen que el niño se sienta menos porque lo ven con pena, lo quieren Sobreprotegen. ayudar. Entonces, ese rol de los padres, de que ellos son los que deben de inculcarle al niño que a pesar de que viene con discapacidad, es un ser humano que puede actuar normalmente y no tratarlo con pena y ñoñería, como decimos nosotros los dominicanos. ¿Es parte de los padres esto? Sí, es parte de los padres, pero te voy a decir algo, hay que haber vivido una situación con un niño con discapacidad para tú poder realmente manejar ciertas cosas. Siempre he dicho que el éxito de un padre es que un hijo no te necesite. Pero cuando un niño tiene ciertas discapacidades muy marcadas, que siempre va a necesitar de la ayuda de otra persona, entonces tú tratas de que dentro de su posibilidad ese niño sea independiente, aunque sea bajo limitaciones, ¿no? Pero se va enseñando poco a poco. Lo recomendable sería, Minerva, Minerva, una familia que tenga un niño con discapacidad. ¿Qué tú recomiendas para que esa persona, ese niño pueda crecer con una estabilidad emocional y mental? Depende de la discapacidad, ¿eh? Vuelvo y reitero, si es una Sí. discapacidad física, ok, pero cuando hablamos de ciertas discapacidades ya cognitivas, entonces es que bueno, dentro del sistema familiar lo primero es aceptar, como decía ella ahorita, la familia tiene que primero aceptar que tengo un niño con una condición dentro de mi familia, aceptar la realidad y buscar ayuda y estrategia de cómo hacer para que Correcto. este niño se sienta ser parte de y no excluido. Y sobre todo, Minerva, buscar sobreprotección. Sí, porque hay una Minerva, sobreprotección. una pregunta. Dígame a ver, Oscar. ¿Es cierto, ok. ¿Es cierto que la edad a la cual la mujer tenga su primer embarazo juega un papel importante en la probabilidad de que el niño salga con algún tipo de incapacidad o no? Repíteme la pregunta, no te la escuché desde el principio, porfa. Ok. Juega un papel la edad a la cual a la mujer queda embarazada en la probabilidad de que el niño nazca con incapacidad o no. Eso depende, Oscar. Porque yo tenía 22 años cuando mi hija nació con síndrome de Down y se supone que supuestamente las personas con síndrome de Down pasan de cierta edad a partir de los 40, yo tenía 22. O sea que eso es como depende, eso depende mucho, tú sabes. De lo que sí te puedo decir es que, por ejemplo, si tú eres una madre o un padre adicto a las drogas o adicto a cualquier consumo que haga daño al bebé, si ese bebé viene con una predisposición o con una vulnerabilidad de tener ciertas o de desarrollar ciertas patologías, pero eso varía mucho en cuanto a las discapacidades físicas. Exacto. Minerva, estamos asumiendo que la persona nació con una discapacidad, pero también hay personas que nacen sin esas discapacidades, nacen, vamos a decir, como diría la gente, normal, Bien. pero que en el paso, qué sé yo, hay niños, Genéticamente. pero hay niños o hay personas adultas que ya después es que adquieren una discapacidad, Van que tienen que desarrollando. amputarle un brazo, que tienen que amputarle un pie, que quedan sin visión. Tú sabes que esa es la parte más difícil, Es- porque cuando tú naces sin un miembro de tu cuerpo, tú dices, bueno, ok, yo nací sin esto, pero cuando tú tienes que dar, lamentablemente, amputarte una pierna, un brazo, hacerle entender a ese niño que tiene que vivir, esa un poco más difícil, porque ya él sabía cómo manejarse con sus brazos, con sus pies.
Entonces ahí viene la parte donde entran ya en un tema más de depresión y que es un poco más delicado, lamentablemente. Es difícil lo que tú dices, Minerva, porque la pregunta que dice Provi, porque sí, yo tengo una sobrina que su niño nació perfecto, pero según el paso de los años va creciendo, el niño se va deformando porque tiene una enfermedad neurodegenerativa heredada por sus padres. Entonces es difícil adaptarse a saber que tú tienes un niño que viene bien y que en su crecimiento la vida le va cambiando. Pero imagínate tú, Minerva, si para una mujer así, Termina la dime, idea, Oscar. Minerva. Termina la idea, por favor. Te decía, imagínate tú que para una mujer adulta, cuando lamentablemente le diagnostican cáncer de seno y tienen que extirparle un seno, lo difícil que es para esa mujer que se siente, tú sabes, horrible. Entonces, para un Aceptar. niño, tú sabes, para un niño es mucho más difícil la parte. Ahí viene la parte importante de la familia, buscar un buen profesional que pueda trabajar el sistema familiar completo. Porque en muchas ocasiones, cuando pasa esto con los niños, por lo regular los padres sufren más y vienen los divorcios. ok. Ujú. Minerva, en esa línea era mi pregunta. Me imaginé. Cuando, cuando un niño nace con cierta discapacidad, ¿existe un sentimiento de culpa por parte de los padres? Pero por supuesto que sí. ¿Y cómo se debe manejar ese sentimiento de culpa? Mira, tiene que haber mucha comprensión, mucha comunicación asertiva en los padres, mucha comprensión, tú sabes, y sobre todo mucho como de buscar de Dios en ese momento, porque no es fácil. Uno siempre tiene por qué nació así, por qué, y uno va buscando culpables, sin embargo, uno nunca dice para qué. Y te lo digo esto porque cuando mi hija murió, yo recuerdo que yo decía siempre, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y culpabilizaba a todo el mundo, incluso a mí. Es Y cierto. alguien me dijo, Hay que recuerdo en el buscar el funeral, para me qué. dijo, no pienses nunca el por qué, sino para qué. ¿Para Y qué? eso quiero que sepa, esa Amén. palabra transformó mi vida completamente. Porque entonces yo comencé a buscar un para qué. Y gracias a esto, yo soy psicóloga hoy. Definitivo que sí, Minerva, el tiempo se nos termina. En mi caso también, mi Chuchi, que nació con una discapacidad Ah, y que los médicos decían, dijeron, bueno, va a durar 3 meses. Duró 22 años y 3 meses, 22 años y transformó a todo el la que la vida de todo el conoció, mundo. Amor. transformó la familia, transformó a las personas que la Y unió conocieron. también a la Y eso familia. fue, dio amor. El para Entonces qué. Yo nos te dio voy a un decir algo, aprendizaje. mira, yo te voy a decir algo, yo soy de la que creo fielmente que un niño dentro del sistema familiar que venga con una discapacidad viene a transformar la familia completa, Eh, pero positivamente en amor, ¿tú sabes eso? Ahí sí. tú tienes que como pareja fortalecer tus vínculos, como padre amar más de la cuenta, porque son niños exageradamente cariñosos. Y definitivamente tú tienes tanta razón cuando dices que hay que, la familia juega un papel rol. muy Muy importante, importante. porque sobre todo los niños más pequeños cuando van naciendo, que van viendo Ujú. que ese miembro de la familia es diferente, tiene una discapacidad, y tú logras que ese niño lo acepte y lo entienda y lo quiera y aprenda a cuidarlo y a defenderlo, pues entonces esos vínculos familiares se fortalecen aún más. Así mismo es. Y definitivamente yo no creo, hablo de las personas que yo conozco con niños con discapacidad. Al principio no es fácil, pero después todos me dicen, esto ha sido una bendición en mi vida y que gracias a Dios yo tengo, porque las madres con niños discapacitados son madres que ante los ojos de Dios son mujeres especiales. Y lo inteligente que Definitivamente, son. Minerva, el tiempo se nos termina. Son mis Queremos agradecer tu amores. participación. Hoy este bebé en mi casa, tengan envidia. Ay, sí. Nos vemos Cuidado en que enero. tener hijito, Invítanos, Minerva, ¿verdad? invítanos. Nos vemos en Nos enero, vemos Minerva. pronto. Minerva y Provi, Sí. ustedes son mis heroínas. ¿Cómo Mira, es? ¿cómo fue? Mi- Ajá. Minerva y Provi,
Ustedes son mis heroínas. Gracias. Yo no sé si ¿Cómo? yo no sé si yo hubiera podido sobrepasar una situación como por la cual ustedes han pasado. Muchas gracias, Y lo Oscar. digo porque tengo nietos. Lo digo porque tengo nietos. Papá. En esa situación Sí, el sí. Señor pone amor y cariño y fortaleza. Esa es Así la es. realidad. mi Mis Mira. amores, un abrazo grande. Gracias. Nos veremos físicamente la próxima vez. Fue hoy nada más esto. Yo vuelvo la próxima a que me den café allá. Yo voy por el café, ustedes sabían. Y el tececito Claro que sí. caliente. Buen provecho, Minerva. Señor, vamos a las noticias dominicanas Un ahora. abrazo. Gracias a Minerva Santos. El presidente Luis Abinader anunció ayer lunes la construcción de una ciudad judicial en el municipio de Santo Domingo Este y un teleférico. Durante su encuentro semanal con la prensa, celebrado ayer, el mandatario dijo que la ciudad será levantada con el fin de descongestionar los tribunales y garantizar los servicios judiciales en la zona, e indicó que un área de 13.865 metros cuadrados habrá un edificio de 3 niveles con un soterrado y 18 salas de audiencia. El presidente del partido Fuerza del Pueblo y expresidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, exigió al gobierno del PRM una explicación detallada sobre los destinos de $775 millones que ha recibido tras la renegociación del contrato con la firma Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI, Aerodón. La ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, entregó a la Procuraduría Especializada de Medio Ambiente en Santo Domingo Este 225 bocinas incautadas en espacios públicos y centros de expedios de bebidas alcohólicas porque supuestamente alteraban la tranquilidad pública. Los operativos fueron liderados por la Dirección General de Santo Domingo Oeste, que dirige el general Eduardo Escarlante Alcántara, quien destacó la importancia de la colaboración entre las autoridades y la comunidad. República Dominicana recibió 881.499 turistas en noviembre, la cifra más alta en los últimos 9 años, y ya suman 10.005.800 visitantes en 2024, ejercicio que quiere terminar por encima de los 11 millones de viajeros, informó ayer el ministro de Turismo. 26 haitianos, 2 de ellos menores, resultaron intoxicados tras ingerir un zumo supuestamente contaminado en la zona de Azua, informó ayer lunes la Embajada de Haití en República Dominicana, que aseguró que se mantiene en contacto al respecto con las autoridades dominicanas. La Asociación de Fiscales Dominicanos volvió a paralizar ayer lunes las actividades de estos en los palacios de justicia a nivel nacional en demanda de mejoras de labores salariales. Lo hicieron entre las 8 de la mañana y las 4:40 de la tarde ante lo que definieron como ausencia de respuestas concretas por parte de las autoridades superiores del Ministerio Público y la falta de voluntad para abordar legítimas demandas de este sector. Es toda la información que tenemos por el momento. Rafael Díaz les informó. Comunicadora, locutora, presentadora, empresaria. Lo menos que tengo es tiempo para esperar en una sala de emergencia. En caso de chequeo general, rayos X, fracturas y ahora con servicio de cardiología, el Centro de Urgencia Médica de la 181 y Audubon, Alto Manhattan, es mi única opción. El Centro de Urgencias Médicas, en el 521 West de la calle 181, esquina Audubon en el Alto Manhattan, está para servirte. Kennedy Radio Dispatch, con su teléfono 212-283-1111. Recuerden, para usted ir al supermercado y donde quiera que tenga que moverse, tiene que usar los servicios de Kennedy Radio Dispatch. Baje la aplicación por su app, Kennedy Radio Dispatch, la base más linda de New York.
y su presidente Roberto Roja. Y para su cita médica, ahí está Kennedy Radio Dispatch. Si ya tiene la edad de jubilación 62 o 65, Rafael Díaz, consultor de seguro de salud, puede ayudarte a conseguir todos los beneficios del Medicare. Si te negaron el Medicaid o no tiene la tarjeta OTC, aquí también tenemos la solución. Si necesitas un attendant, podemos ayudarte. Llama ahora al 347-524-7794. Las consultas son completamente gratis.